cordial saludo a todos y todas. Muchas veces en este canal hemos empleado la frase leer es resistir. No es una frase vana, no es una frase vacua de tantas que habitualmente escuchamos. No, es una frase cargada de plena vigencia. Cuando hablamos de resistencia hablamos de una fuerza que se opone a otra. ¿Y a qué debemos oponernos? Pues a la fuerza de los medios de comunicación con sus mensajes preestablecidos, vacíos, superficiales, llenos de celeridad para que no tengamos tiempo de racionalizarnos. En esa medida, escribir y leer son ejercicios de resistencia en la búsqueda de una interpretación no unívoca, no establecida, no oficial. La primera vez que escuché esta expresión la escuché del maestro mexicano Benito Taibo en una conferencia suya que tiene justamente ese nombre. Posteriormente se la he escuchado a otros escritores. Mario Mendoza, recuerdo, firma el final de sus libros con la expresión escribir es resistir, como una invitación y una afirmación a este ejercicio. Para el día de hoy tenemos un autor estupendo que se ha dedicado justamente a eso, a la resistencia a través de la lectura y la escritura. En el día de hoy tenemos el libro La sombra de Orión del profesor de Medellín, Pablo Montoya. Mi nombre es Héctor Pinilla y esta es La boca del ciego. Comencemos. En el año 2002, en el marco de la seguridad democrática, la Comuna 13 de Medellín, integrada por más de 20 barrios populares, fue tomada por asalto por alrededor de 1.500 hombres del ejército, la policía, fuerzas especiales, el DAS, etc. Ellos, en alianza con los paramilitares, desataron un infierno en el que se vio sumida la población civil. La cuarta brigada estaba a cargo del general Mario Montoya. El general Leonardo Gallego estaba al frente de la policía y los paramilitares estaban dirigidos por Don Berna. Ellos establecieron la estrategia que fundamentalmente consistía en que la fuerza pública atacaba desde la base de la montaña. Ustedes deben recordar que la Comuna 13 son casas puestas unas sobre otras, barrios unos sobre otros en una enorme montaña, ¿verdad? Entonces desde la base de esa montaña la fuerza pública iba a disparar sus fusiles, sus armas largas con tanques, etc. Los helicópteros artillados harían lo propio en las inmediaciones haciendo vuelos circulares para obligar a los paramilitares a salir por la parte alta de la montaña donde los esperaban los paramilitares para matarlos. El resultado no puede ser más aterrador. 80 heridos civiles, 17 personas asesinadas por las fuerzas públicas, más de 70 personas asesinadas por los paramilitares, más de 90 desaparecidos, más de 300 detenciones arbitrarias, en fin, el horror. Bueno, pues este es el hecho central de esta novela, es el hecho que llama la atención de Pablo Montoya y el que empieza a investigar para crear una narración cruda y bella de estos hechos. Y de esta manera confrontar esas ideologías fascistas que pensaban que para exterminar las FARC se valía todo, incluso el asesinato de civiles indefensos. En diciembre de ese mismo año, el presidente se acercó hasta la comuna a dar un parte de victoria y tranquilidad. Hubo un enorme despliegue de medios y la intención era celebrar la matanza, celebrar el baile de la muerte. Fueron a ofrecer cientos de ayudas que obviamente jamás cumplieron y empezaron a hacer oídos sordos a las denuncias de las víctimas que empezaban a escucharse. Las víctimas y sus familiares que no sabían dónde estaban los cuerpos de sus seres queridos y que los reclamaban para enterrarlos. Las autoridades no respondieron, obviamente. Ninguna institución departamental, local, regional y menos nacional se hizo cargo de las denuncias, y ahí es donde aparece la magia de Pablo Montoya para tomar las voces de las víctimas y crear
a partir de esta realidad una ficción que es como un caleidoscopio de Medellín con el cual podemos enterarnos de su magia y su complejidad. Pedro Cadavid es un profesor de literatura que lleva 20 años fuera del país. Ha estado especializándose en París, donde dejó a su esposa y a su hija luego de un traumático divorcio. Llega nuevamente el día en que Álvaro Uribe está en la posesión de su primer mandato y donde hay un despliegue de medios porque supuestamente las FARC han intentado asesinar al presidente. Luego se supo que fue un montaje del propio ejército para que se pudiera declarar el estado de excepción y con base en él plantear toda la política de seguridad democrática que luego se iba a desarrollar a lo largo del gobierno. Bueno, Cadavid entonces llega a un mundo desconocido. Si bien es cierto que es oriundo de Medellín, desconoce por completo esa ciudad y hay fenómenos que le llaman poderosamente la atención. El primero de ellos es ver cómo el fenómeno del narco ha permeado las estructuras de la sociedad a todos los niveles. Su familia, incluso que es una familia de bastantes recursos económicos, se ha visto permeada por este influjo. Muchas mujeres de su familia se han hecho operar consecutivas veces para hacer parte del modelo de mujer que los narcos requieren. Entonces le llama la atención ver cómo en los cumpleaños ya no se hacen obsequios, sino se regalan cirugías de tetas o de nalgas para acomodarse en un modelo, ¿verdad? Pedro Cadavid vive en una zona exclusiva de Medellín y sin embargo allí se alcanzan a escuchar los balazos, las detonaciones, las explosiones de lo que significó la toma de la Comuna 13. Eso le llama poderosamente la atención y quiere saber qué ocurrió allí. Y eso coincide con el hecho de que después conocerá a una estudiante de literatura que se llama Alma, que es justamente una chica que vive en la Comuna 13, en el barrio 20 de Julio, y será ella quien lo tome de la mano, quien lo enamore, quien lo enloquezca y lo lleve al infierno, como Beatriz tomó a Dante para llevarlo al infierno, ¿verdad? Ella lo va a introducir en la Comuna 13, donde conocerá el territorio, conocerá a las víctimas, conocerá a los victimarios, tendrá entrevistas con unos y otros y podrá formar ese caleidoscopio tan interesante que es su novela. Los habitantes de la Comuna 13 son personas que han venido allí víctimas de otras violencias, es decir, la mayor cantidad de barrios allí son frutos de invasiones. Por lo tanto, ha habido un choque permanente con las autoridades desde el momento mismo de su construcción. La mayoría de casas son hechas por autoconstrucción, con materiales deficientes, sin regulación estatal, y han creado unos caminos, unos túneles secretos. Es un territorio totalmente enmarañado en el que quien no sepa fácilmente se puede perder. Desde sus primeras fases de la construcción de estos barrios, pues hubo inconvenientes, malandros, ¿verdad?, asaltantes, y empezaron a surgir bandas en distintos lugares que al principio tenían armas hechizas, trabucos, cuchillos, etc. Y posteriormente se fueron sofisticando. Las zonas de la Comuna 13 se van repartiendo, si se puede decir, en zonas de influencia. Hay ciertos territorios, hay ciertas zonas grises donde no se puede ir, porque ir significa correr un enorme riesgo, ¿verdad? Ahí el papel de las comunidades religiosas del sector, la comunidad de Madre Laura, por ejemplo, fue muy importante para conciliar, para crear algún tipo de pactos de convivencia que se respetaron por algún tiempo. Aparece un personaje que Pablo Montoya llama el Mago, un narco con mucho dinero que empieza a hacer canchas, alcantarillados, acueductos, y luego les propone hacer un proyecto que se llamó Medellín sin tuburios. Efectivamente es Pablo Escobar,
¿verdad? En uno de sus cumpleaños llega a la comuna, hace un reinado, les lleva orquestas, comida, licores en abundancia, selecciona a los jefes de las bandas y los lleva a un lugar que llaman La Terraza y allí les hace jurar fidelidad, lealtad, a cambio pues evidentemente de dinero y esas cosas. Cuando se viene la persecución estatal contra Escobar y lo asesinan, pues surgirá una nueva guerra en la comuna por las disputas territoriales. Mientras eso pasa, pues el ELN, las FARC y los comandos armados populares están establecidos en otras zonas, recurren más o menos a los mismos, al mismo modus operandi, ¿no? Reclutamiento forzado de menores, van a los colegios, reclutan a los muchachos, ya saben su situación económica difícil, les ofrecen algún dinero y les hacen ver que allí hay una posibilidad económica para sus familias. Estas milicias, hay algunas que se oponen a los narcos porque consideran que lo que hacen es dañino para la comunidad y entonces tienen enfrentamientos con los narcos y los paramilitares. Otras milicias pactan con ellos porque necesitan dinero, etc. Y hay una tercera sección, si se quiere, que acuden al secuestro como forma de obtención de recursos. Primero secuestraron gente de mucho dinero y luego a cualquiera que cayera en las pescas milagrosas. Los paramilitares, por su parte, hay como dos grupos, uno el bloque Metro liderado por Doble Cero y el otro el bloque Cacique Nutibara liderado por Don Berna. Doble Cero no es partidario de transar con el narco porque él entiende que su lucha es contra la insurgencia y entonces termina teniendo un conflicto con el bloque Cacique Nutibara de Don Berna, una guerra tremenda que termina ganando Don Berna y es allí donde surge la alianza con el poder político. Porque la guerra contra estas milicias se ha degradado de manera terrible. Los paramilitares han impuesto desmembramientos, decapitaciones, etc. Y las milicias han respondido con cadáveres, bombas, con minas quiebrapatas. Es decir, la guerra se degradó completamente y entonces surge la alianza de la que habíamos hablado para hacer la Operación Orión. Evidentemente, después de la Operación Orión cesaron los combates, ya no hubo combates, pero sí se aumentó el número de desapariciones forzadas, el número de falsos positivos, el número de personas que jamás aparecieron. Entonces tuvo que darse un pacto de silencio, ¿verdad? Por eso cuando las mamás de las víctimas iban a hacer las denuncias, eran ignoradas, porque cada denuncia ponía en tela de juicio la Operación Orión y efectivamente la seguridad democrática, que era uno de los pilares del gobierno de Uribe Vélez. Por lo tanto, aparecieron las casas de pique, que eran los lugares donde llevaban a desmembrar a las personas para desaparecerlas, ¿verdad? Y apareció la Escombrera como el sitio en donde se llevaron a enterrar cientos de personas que quedaron sepultadas bajo toneladas de tierra, de escombros, de mugre. Vengo del fuego y voy hacia él. Soy tierra calcinada, en mi sangre brasa sin tregua. Resuenan las reyertas en mí como si yo fuera la extensión de un desagravio jamás consumado. Me llamo Ofelia María Cifuentes y estoy en la Escombrera. Aquí solo hay una oscuridad compacta, polvo, piedras y basura, yo misma mezclada con todo ello, y eso que ahora soy arde sin cesar. Pero deseo apagarme, que no haya más fragor ni en mí ni en nadie, ni en nada. Recuerdo apenas el afuera, cómo es el viento, cómo el agua, cómo la luz. Todo lo he olvidado y cuando los evoco el fuego me invade. También me olvidé del tiempo, o quizás sea él este silencio y esta parálisis, y olvidé el rostro de los míos, hasta el de los que me arrojaron aquí. ¿Sabes por qué lo hicieron, Pedro? Porque les daba tinto a los milicianos, porque coqueteé con uno de ellos al que le decían Aníbal, porque me enamoré de él y nos besamos e hicimos el amor en el baño de mi casa.
Aníbal me levantaba la falda, me bajaba los calzones, me agarraba los senos y me llenaba de su vigor ardiente. Eso fue allá en las Independencias. Aunque, espera, en mis piernas tengo algo enrollado. Parece un pedazo de lata, me punza y me arde, y también está encendido. Pero valiente fuego este que no ilumina nada aquí abajo. Otras veces he intentado abrir la boca, pero ella es otra forma de tierra. Los guijarros me apretujan la cabeza, un chamuscado hoyo de cenizas, eso es mi útero, y mi pelo, que algún día fue negro como la noche, es un territorio enarenado. Sobrecogedor este relato de Pablo Montoya. No es una novela histórica en la medida en que la historia, el dato histórico, es ficcionalizado, es decir, crea personajes para darle voz a las víctimas. Por ejemplo, hay un personaje aquí jorobado que le llaman el cartógrafo, un sobreviviente del ELN, quien queda inválido luego de un accidente y se dedica a hacer el mapa de la comuna. Cada barrio lo dibuja en unos pliegos de tamaño normal y allí registran los muertos, los nombres de los muertos, de los secuestrados, de los desaparecidos que ocurren en cada uno de los barrios. ¿Se acuerdan de Ítalo Calvino y sus ciudades invisibles? Pues justamente eso, ¿verdad? Este personaje hace el registro que las entidades públicas no han querido hacer con las víctimas. Fíjense lo interesante. La Escombrera es el lugar del horror, casi que un campo de concentración para muertos, ¿cierto? Allí han llevado a cientos y cientos de desaparecidos, sus cadáveres no aparecen, los cuerpos no están, por lo tanto no se pueden hacer denuncias penales, ¿verdad? No se sabe contra quién. Las autoridades requieren los cuerpos para hacer el trámite de las denuncias y demás. Hasta el momento un solo alcalde se ha atrevido a hacer excavaciones en la Escombrera. Sin embargo, las hizo no donde la comunidad reclamaba, sino en otro lugar. Por supuesto, no encontraron nada. Se contrataron expertos de distintos países que dijeron que excavar allí era infructuoso debido a que era un territorio muy amplio y que los muertos estaban metidos allí sobre toneladas y toneladas de tierra. Luego el costo político y económico sería enorme. Este es una nueva versión moderna de Antígona. Fíjense que son las mujeres las que van a buscar a sus muertos para darles sepultura. Es un tributo que quieren dar a los cuerpos de sus seres amados, tal como lo hizo Antígona de Sófocles. Otro personaje muy bien logrado a nuestra manera de ver es Alma, la compañera de Pedro Cadavid, una chica atada a la tierra, vinculada a la tierra. Su mamá lidera una biblioteca popular. Fíjense que en la guerra fratricida de la Comuna 13 las bibliotecas populares eran territorios de paz. Allí no se agredía a nadie y entonces por esa razón Alma pudo sobrevivir. Ella le permitirá a Pedro Cadavid llenarse de voces, de miradas, de las historias de las víctimas. Tanto se deja influenciar Cadavid que termina enfermo, termina por una enfermedad, sufriendo una enfermedad terrible que consiste en que no puede dormir porque cada vez que duerme tiene pesadillas violentas. Así es de que debe acudir al médico. La medicina tradicional no sirve, la psiquiatría no sirve, la psicología no sirve y entonces ella lo lleva a que se cure con tierra, una cosa maravillosa. Y así él puede aceptar esa ciudad bipolar que es Medellín, una ciudad que es agresiva, que es maltratadora, que oprime, pero a su vez es linda, es hermosa y es querendona. La política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue retomada del discurso de Bush luego del derribamiento de las Torres Gemelas, que supuestamente le sirvió de excusa para combatir el terrorismo. De la misma manera, al interior de nuestra nación se dijo que para acabar las guerrillas se debía emplear toda la fuerza del Estado indistintamente de quién cayera.
Esta política empezó a verse fracturada cuando las madres de Soacha, en septiembre del 2008, denunciaron públicamente que sus hijos habían sido asesinados en Ocaña, Santander, por miembros del Ejército Nacional, que habían sido niños que los invitaron a unos trabajos, luego los mataron, los vistieron como guerrilleros y los hicieron pasar como muertos en combate. Este fue el inicio del fracturamiento de esta política. Por supuesto, el expresidente siempre ha negado que haya falsos positivos, violaciones de derechos humanos, y se ha encargado es de descalificar a quien denuncia y lo ha tildado que es miembro de las FARC, auxiliador del terrorismo y todas esas sandeces que ha dicho. Se le olvida que en su gobierno se emitió la Directriz 029 en noviembre del 2005, cuando Camilo Ospina era su ministro de Defensa. Y allí en esa directriz se paga por la muerte de los milicianos de las FARC. Dependiendo de si es rango alto, medio, bajo, se paga por los fusiles, las armas, etc. Es decir, a las víctimas se las volvió mercancía. Por eso es que luego tú ves que matan personas, las suplantan, las convierten en sujetos políticos del conflicto y cobran recompensas. Dentro de esta misma directriz había todo un esquema para pagar a informantes. Más de 2 millones de personas se sirvieron como informantes, más de 30 millones de recompensas se pagaron para que las personas señalaran a otro de ser miembro o auxiliador o que tuviese pensamientos de determinada tendencia, era víctima de persecuciones extrajudiciales. Recuerden que el DAS fue todo un aparato que sirvió para hacer montajes y perseguir a gente que fuera poco afecta al gobierno. Por eso lo que acaba de denunciar la JEP, al decir que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 falsos positivos, es de suma importancia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay todavía muchas escombreras por descubrir, hay muchas comunas 13 por conocer, hay muchísimas víctimas por ahí esperando que otro valiente como Pablo Montoya les dé la voz y nos describa el horror al que nos hemos venido acostumbrando. Pues bien, queridos y queridas, de esta manera damos por concluida nuestra mirada sobre La sombra de Orión de Pablo Montoya. Sin lugar a dudas, un gran libro, una investigación impecable la que desarrolló este profesor, una creación de personajes muy exquisita, un manejo del relato muy fino. Tú vas a ver que durante más de 400 páginas te va a tener allí atado al relato para saber cómo se desenmaraña todo este tejido narrativo que ha logrado construir Pablo Montoya. La invitación, como siempre, es a continuar resistiendo, investigando, leyendo, escribiendo, planteando puntos de vista para que la verdad no sea una imposición que venga desde el poder, sino que sea una construcción colectiva. Para todos ustedes, 1000 y 1000 abrazos. Por favor, si no se han suscrito, háganlo, amplíen estos canales informativos y vamos a resistir. Abrazos.